Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición de Asiento Extra. Este programa especial es hijo de todo el sistema informativo del Grupo Extra, uno de los programas de nuestra radio, de esta radio que está cumpliendo un añito al aire, y es uno de los programas creado para hablar con los personajes, los expertos, llegar a fondo en muchos temas que son destacados, que son noticia. Algunos que fueron noticia se han quedado un poquito atrás y otros que merecen de verdad que conozcamos quiénes son los protagonistas o por qué ocurren. Y hay otros que son de problemas sociales que están ahí a través del tiempo, que se analizan de una u otra manera y que todavía queda mucha tarea por hacer, que es precisamente el que vamos a abordar en esta edición de hoy. Tiene que ver con los asentamientos, los informales, los que algunos llaman tugurios, otros lo llaman de otras maneras, como lo quieran llamar. Son esos lugares donde la pobreza es la que reina, donde la esperanza de tener un hogar pues está viva, pero cada vez más lejana. Esto a propósito de documentos que se han conocido en las últimas horas. Primero, un informe que entregó la Contraloría General de la República que revela la cantidad de asentamientos informales que están creciendo, y es la parte triste de todo esto, que están creciendo en el país. En la actualidad, según la Contraloría, se registran 576 de ellos. Es un aumento del 50% en comparación con el 2013. Repetimos, son datos que entregó la Contraloría del documento del cual vamos a hablar de manera amplia esta tarde y conocer obviamente los detalles por dentro. Un problema social que es muy grande y que aparentemente verle soluciones muy complicado. Pero también por otra razón, porque hace algunos días se conoció el documento, un documento que tengo en mis manos, que ustedes ven, quienes nos ven en la señal de televisión, un proyecto que se llama Pensar en Costa Rica, que en estas épocas siempre publica el Colegio Federado de Ingenieros. Son puntos que le plantean ellos a los aspirantes a la presidencia para que impulsen en sus políticas de gobierno, a quien vaya a ser presidente, algunas de las políticas que son claves en el país. Una de ellas, bueno, tiene que ver con infraestructura, con vías, etcétera, etcétera. Y un capítulo, que es el que tengo aquí ya apartado, es el de vivienda. Atención a familias de extrema pobreza y asentamientos precarios. Es uno de los capítulos, repito, de este documento que se llama así, Pensar en Costa Rica. De él vamos a hablar. Ya voy a saludar a mis invitados esta tarde, una tarde muy bonita la que tenemos aquí en el Valle Central, tarde de viernes, que esperamos haya sido hasta hoy una buena jornada para todos ustedes. Vamos a comenzar con un informe que nuestra compañera de Grupo Extra preparó sobre la visión que hay sobre los asentamientos como tal, que además muestra algunas cifras que son importantes destacar, que nos van a servir mucho para las entrevistas de esta tarde. Es de Maricruz Brenes. Comprar o construir casa es complicado para algunas personas. Más si uno es madre, uno quiere tener el techo seguro a su hijo, ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, con el salario que uno tiene no es tan grande y se calificó para lo que es el préstamo del terreno. Donde estaba alquilando, el señor estaba vendiendo este terreno, se investigó en varios bancos y di con Costa Rica, Canadá. De acuerdo con la Contraloría General de la República y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en 61 cantones de todo el país hay 576 asentamientos informales, con 64.128 hogares en estado de precariedad y exclusión social. La Contraloría General de la República confeccionó 3 documentos donde explican que hay ausencia de visión común entre el MIBA, gobiernos locales, CNE, IMAS, INBU, BAMBI y otros. Las repercusiones económicas de los asentamientos informales en la hacienda pública tienen un impacto relevante, ya que, por ejemplo, entre el 2022 y 2024, el monto por consumo no facturado en servicios de agua potable, energía eléctrica, atención de incendios, asistencia social por desalojo y titulación de lotes ascienden a más de 24.000 millones de colones.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos manifestó que muchas de estas familias pagan entre los 60 a 120 mil colones de alquiler en ranchos. Familias que reciben un bono de vivienda efectivamente no lo pueden pagar. Hemos hecho algunos estudios y análisis que demuestran que el 90% de las familias que tienen un bono de vivienda sí podrían pagar una cuota por él. En los asentamientos precarios pagan de 60 mil a 120 mil de alquiler de un rancho que no tienen ni agua ni luz adecuada, que se les puede quemar, que se pueden morir el día siguiente, que viven en medio de las drogas y demás, y ahí pagan 60 mil y 120 mil, y cuando les damos una casa no pueden pagar nada. En la actualidad, algunas familias asalariadas aplican a créditos, pero no se les brinda por falta de algunos requisitos. Esta mañana en el programa Desde Buena Mañana tuvimos a la ministra de Vivienda, doña Yorleni León, porque pues están presentando un plan para quienes están impulsando su propia empresa. Pero aprovechamos para hacerle una pregunta, pues como preámbulo a esta entrevista en la tarde. ¿Por qué como Estado, como sociedad, nos ha quedado grande, entre comillas, enfrentar un fenómeno social que es realmente impactante, como el de los asentamientos, lugares donde se reseña permanentemente el nivel de pobreza? Esto dijo la ministra. Yo le diría a don Henry que básicamente esto se debe porque nuestra estrategia de bonos de vivienda no está pensada para erradicar asentamientos informales, no. Nuestra estrategia está pensada para dar vivienda, pero no necesariamente para darle vivienda a esas familias, a esos hogares que están en asentamientos informales. Esta semana hablaba con don Roberto, el director ejecutivo de el Bambi, y justamente hablábamos de este informe de la Contraloría y justamente hablábamos de la necesidad urgente de voltear la mirada y colocar la mirada en el tema de asentamientos informales, que no es una tarea fácil, ¿verdad? Porque muchísimos de estos asentamientos no cumplen con las normativas establecidas en los diferentes planes reguladores que hay en el país. Y como no cumplen con los planes reguladores que están en el país porque no tienen el frente de que dice el plan regulador, o no tienen la cantidad o las condiciones, las características de los servicios básicos que dice el plan regulador que deberían de tenerse, esto hace que entonces el poder tener un título de propiedad se hace mucho más difícil a un terreno que se encuentra en verde y que se distribuyó ya atendiendo a los requerimientos de los planes reguladores. Pero hablábamos este lunes, don Dago y yo, y nos comprometimos a sentarnos en los próximos días, nosotros y otros representantes de otras instituciones, para echar a andar en el menor tiempo posible una estrategia que nos permita entonces direccionar más recursos hacia estos asentamientos informales. Y lo otro, don Henry, es que cada vez más es más caro para las personas adquirir un terreno y construir una vivienda. Esto gracias al desarrollo que Costa Rica ha venido experimentando en los últimos años. Entonces, en algunos casos las personas deciden conformar sus propios hogares y demás, a sabiendas que tienen limitaciones para poder tener acceso a una vivienda porque sus recursos no se los permiten. Y al final del día terminan entonces habitando en asentamientos informales, lamentablemente. Ahí está entonces esta parte, la respuesta a una pregunta muy puntual frente al reto que han asumido muchos gobiernos de las promesas que hemos escuchado de muchos políticos. Muchos de ellos llegan a gobernar y los asentamientos siguen ahí y siguen creciendo. Mi primera invitada es doña Marcela Aragón, precisamente. Ella es gerente de fiscalización para el desarrollo de ciudades de la Contraloría, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Me alegra mucho saludar a doña Marcela. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Y pues muchas gracias por habernos invitado para conversar un ratito sobre esta problemática o este fenómeno, ¿verdad?, que es de suma relevancia para nosotros como país. Pues es de mucha relevancia, doña Marcela, pero parece que el tema está ahí, ¿no? Congelado en el tiempo y creciendo. Sí, correctamente, sí.
Bueno, nosotros tal vez, no sé si quiere que le cuente un poquito Por en general favor. o si ustedes me hacen alguna pregunta en particular, pero digamos, puedo iniciar comentándoles que estos informes, ¿verdad?, que emitió la Contraloría son un esfuerzo a partir de un tipo de proceso que nosotros realizamos denominado gestión. Seguimiento a la gestión pública, en donde nosotros analizamos situaciones o temáticas que lo que pretendemos es aportar un panorama general Ujú. en donde se le pueda compartir a los diferentes actores de esas temáticas, poner en contexto lo que nosotros analizamos y que a partir de ahí pues las instituciones establezcan sus propias acciones, ¿verdad? En este caso nosotros entramos a valorar el tema de asentamientos informales, en donde nos parece que el tema es de gran relevancia, dado que ha sido una problemática totalmente invisibilizada. Ahí está, Sí. ha crecido de un 50% desde el 2013 a la fecha. Significa, ¿verdad?, que esto tiene una implicación no solamente desde el punto de vista de la hacienda pública, como nosotros lo mencionamos en nuestro informe, de casi más de 24.000 millones de colones en servicios no facturados o beneficios y ayudas económicas que se dan a las familias cuando son desalojadas o para la titulación de lotes, ¿verdad? O en la prestación de servicios de agua, de luz, ¿verdad? Ese tipo de cosas, sino también desde el punto de vista social, ¿verdad? Son personas las que viven en esos asentamientos y creo que como habitantes de un país todos tenemos derecho a vivir en zonas que sean resilientes, en donde todos podamos tener las mismas condiciones y también posibilidades de desarrollo. Claro. Entonces, un primer tema fundamental para nosotros es el que esta problemática se haga visible para que las diferentes autoridades que están relacionadas tomen conciencia y también articulen lo que es necesario. Sí. El Nada más. primer elemento, perdón, No, no, sigue. el primer elemento es que no había un concepto de qué era un asentamiento informal. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, como país es imposible poder entrar a valorar una temática de estas si no tenemos un concepto uniforme. Si unos actores lo conciben de una manera, otros actores lo conciben de otro. Si son poblaciones que no están caracterizadas, desconocemos la realidad a profundidad de esos territorios y entonces es muy difícil que se puedan articular todas las acciones del Estado para que los escasos recursos que se tengan puedan apuntar, digamos, de manera sostenible y que puedan impactar también a estos territorios. Es que, doña Marcela, antes de que siga con la información concreta del informe, es que esa es la parte más cruel de toda esta historia. A estas alturas de la historia, uno, que no sean visibles. Más visibles es imposible porque están ahí y todos nos damos cuenta de dónde están, pasamos por ahí, no sé. Uno, que para las instituciones sean absolutamente desconocidos, ninguneados con todo. Y dos, me dejó pensando esta mañana la propia ministra de Vivienda cuando nos dijo que se están reuniendo para buscar un plan para erradicar los asentamientos, porque hay un plan, es más como para otorgar viviendas que erradicar el problema como tal. Y finalmente es solo reflejo de que gobierno tras gobierno, y yo no sé ustedes qué encontraron, o se patean la bola, o hay incapacidad para enfrentarlo, o simple y llanamente no se quiere atender un problema porque eso es de pobres. La evaluación que nosotros hicimos abarcó del 2021 al 2024, ¿verdad? Es un análisis más o menos reciente, ¿verdad? No nos vamos tan atrás. Sin embargo, ahí, digamos, lo primero que identificamos fue esa problemática, ¿verdad? De que no hay una información disponible que sea común, ¿verdad? Donde haya una base que no importa cuál sea la institución que tenga que realizar labores relacionadas con los asentamientos, pueda acudir, digamos, a esa fuente de información donde estén todos la caracterización y los elementos de definición de esos asentamientos. Por ejemplo, digamos, los asentamientos se desconoce en esa caracterización
cuál es la población vulnerable que está ahí concentrada, en términos de jefas de hogar, en términos de personas con alguna discapacidad, ¿verdad? También están ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad. Sí. De los 570 y resto de asentamientos informales, se concentra la mayoría de esos asentamientos en 20 territorios, en 20 municipalidades, y dentro de esas el 55% más o menos están ubicadas en el área metropolitana y el resto en el área fuera del área metropolitana. Entonces, el MIVA, por ejemplo, tiene un registro nacional de asentamientos que tiene ciertas características. Los gobiernos locales, algunos sí tienen información disponible, otros no, pero no tienen la misma uniformidad y no se conectan entre las diferentes instituciones. De manera que la toma de decisiones o la orientación de acciones puede estar desarticulada o puede estar desconocida. Elementos como que no necesariamente en una base de datos están todos los asentamientos informales. Hay un problema también importante con el seguimiento y control de aquellos asentamientos que se han desalojado, porque no hay acciones articuladas que permitan dar, digamos, un control para que esos territorios no se vuelvan a reocupar, cosa que sí ocurre. Claro. Claro. Entonces lo que pasa ahí es que, ¿verdad?, se mantiene la vulnerabilidad y más bien entonces hay un crecimiento, ¿verdad?, adicional del fenómeno, aparte de que también se da, como lo decía doña Yorleni en la nota que ella, ¿verdad?, de lo que infiero, de lo que ella mencionaba, hay una proliferación desordenada de la urbanización. También es importante que la administración o las diferentes instituciones tomen en cuenta dónde están ubicados esos asentamientos en términos de tenencia de la tierra. Por ejemplo, alrededor del poquito más del 50% de los terrenos son terrenos del Estado, el resto son terrenos privados. En esos terrenos del Estado, la administración podría valorar perfectamente si son aptos para que se puedan, digamos, establecer condiciones urbanísticas, ¿verdad? Y bueno, las municipalidades pues también tienen, igual que el INBU, tienen las potestades para el tema de los planes reguladores, en donde perfectamente podrían entrarse a analizar estos espacios. Desde el punto de vista de censo, por ejemplo, los asentamientos, digamos, esa informalidad afecta también la captura de información de los asentamientos informales. Es parte de las cosas que el INEC nos comentó durante el proceso que nosotros hicimos de evaluación. Y también está el tema de esa vulnerabilidad a la que están sometidos, ¿verdad? Que entonces no hay un análisis de riesgos de desastres. Muchos de los territorios de los asentamientos están ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, sí, por deslizamientos, por inundaciones, y no hay, digamos, un análisis de riesgos que determine, digamos, esos territorios y en consecuencia poder establecer también, claro, acciones que puedan ser sostenibles y perdurables, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema las ayudas o las colaboraciones que da el IMAS cuando se desaloja a una población, no hay una solución de vivienda, ¿verdad?, digamos, integrada para esas personas. Entonces hay recursos económicos que el IMAS tiene que desembolsar para sostener, digamos, a una familia por un largo tiempo sin que finalmente se solucione el problema. Pero entonces, sí, en general hay una serie de elementos que se están contraponiendo para que hayan también mecanismos de articulación y de coordinación entre las instituciones que se hablen, que tengan las mismas bases de datos, que articulen los programas o proyectos. Por el lado precisamente, digamos, de los recursos de FOSUBI, en efecto, digamos, ahí nosotros también identificamos que recursos que se dieron no había suficiente información, ¿verdad?, detallada, claro, de cuáles eran los asentamientos de donde provenían que se les dio una ayuda, ni qué tipo de bono, ni si tuvo una solución, ¿verdad? Entonces, también tenemos un problema de registro, ¿verdad?, de registro de la información. Claro. Y entonces eso se suma a toda la informalidad que tienen los asentamientos informales, y ya
Luego, también los temas de los impactos en la hacienda pública, ¿verdad? No solo por el tema de los servicios públicos, sino porque entonces en esa informalidad no hay pago de impuestos, también hay afectaciones colaterales a los territorios aledaños, ¿verdad? O a incluso de los sistemas, tanto de acueductos, de agua, de alcantarillado, de las mismas, los sistemas eléctricos, ¿verdad? Porque en los asentamientos pues hay, y ya lo hemos visto incluso en las noticias recientes, ¿verdad? Cuando han habido incendios en esos lugares, debido precisamente digamos, al que los sistemas eléctricos que tienen son muy precarios y entonces generan, digamos, unos riesgos de incendio muy altos, ¿verdad? Y además... Y eso se traduce en costos también para las instituciones que tienen que brindar esos servicios. Sí, además una casa seguida de la otra y etcétera. Ahora, doña Marcela, cuando ayer planteándonos el programa y leyendo muchos documentos, reflexionábamos sobre la cantidad de diagnósticos que tiene el problema. Realmente hay mucha literatura sobre los asentamientos. Incluso leía un documento de una investigadora que hablaba de que no se hable de asentamientos, sino de barrios, aunque no estén formalizados, etcétera. Y en defensa, obviamente, de una gente que o bien migró o fueron expulsados de sus regiones y tuvieron que buscar refugio en algún lugar y lo encontraron en la ciudad, y buscando además cómo protegerse de la lluvia con lo que sea, etcétera, las razones que sea. Pero la reflexión era, a ver, diagnóstico hay bastante, y este que usted me acaba de hacer es realmente desgarrador de cómo, primero, hay unas instituciones para eso, que es mi primera pregunta frente a la posibilidad de que se planteen soluciones. Si digo, esos diagnósticos están tan amplios, me gustaría muchísimo pensar si esto tiene soluciones o no. En algún momento dijimos incluso, el túnel más oscuro no puede estar, más recargado de gente buscando cómo vivir de estos asentamientos, no se puede decir. Si la luz de ese túnel es factible, es posible, o este es un tema del que lastimosamente vamos a tener que hacer más programas mucho más allá en el futuro. Si la solución puede estar incluso, porque no sé si fueron ustedes o el Colegio Federado, que hablaba de la cantidad de instituciones que hay para el mismo tema, y si no hay unificación de criterios, pues va a ser muy difícil. Al final, la pregunta, doña Marcela, me alargué haciendo el contexto. ¿Si hay solución a mano? ¿Se puede? ¿O es tan complejo que mejor que lo vemos utópico? Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Creo que dentro de los factores humanos que a veces influyen, digamos, en la atención de estos temas es precisamente el hecho de que a veces cuando nos enfrentamos a fenómenos o problemáticas que claramente son complejas, y no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista de la institucionalidad que está asociada o vinculada, digamos, a ese problema, como que, ¿verdad? Eso sabotea un poco, ¿verdad? El poder, digamos, con claridad y con contundencia movilizarse hacia la toma de acciones y decisiones. Desde la perspectiva de nosotros, empezando porque usted tenga claro cuál es el problema, identificando cuáles son esos elementos que necesariamente deben ser como los primeros pasos, ¿verdad? Uno de ellos es precisamente el tener ese entendimiento común del concepto de la caracterización de los asentamientos informales. Ya el MIVA dio un primer paso en el sentido de que emitió, digamos, unas regulaciones en donde ya hay una conceptualización que de acuerdo con las buenas prácticas internacionales es concordante. Contra ese parámetro nosotros valoramos las municipalidades, que son, digamos, como los primeros, ¿verdad? Las primeras instituciones que van a tener una relación directa con esos asentamientos informales a efectos de que se clarifique. Luego de eso sí hay que construir una visión común, ¿verdad? Una visión estratégica, y en todo esto realmente se pasa por la voluntad,
¿verdad? La voluntad de las instituciones, la voluntad de los jerarcas de esas instituciones de sentarse, de hablar, de coordinar, de buscar la manera de que las cosas sí puedan darse. Es un fenómeno que sabemos que de la noche a la mañana no va a poder ser ¿verdad? Suprimido. Prueba de ello es que su desatención ha llevado que en más de 10 años el 50% ha crecido. Entonces significa que sí hay una urgente necesidad de que se tome un alto en el camino y se actúe en consecuencia. Desde lo que nosotros analizamos, también nosotros valoramos el tema de buenas prácticas, ¿verdad? Este es un problema que no es exclusivo de nuestro país, ¿verdad? Está a lo largo de muchos otros países del mundo y hay iniciativas y hay situaciones, ¿verdad?, que se han implementado para poder tratar de ir corrigiendo estas situaciones. Pero digamos que los primeros pasos, desde la perspectiva de nosotros, son pasos que sí pueden darse, que sí requieren, digamos, una atención urgente y que sobre todo requieren de la voluntad de las instituciones y de las personas para poder tener esa base común y empezar, digamos, a orientar las acciones en la medida de las disponibilidades que también tienen las diferentes instituciones. De manera que entonces esos, digamos, en esa visión común y en esa visión estratégica se logra identificar cuáles son esas acciones que a través del corto, mediano y largo plazo se pueden y se deben hacer para ir corrigiendo la situación. O también, digamos, uno de los enfoques fundamentales es el enfoque preventivo, porque nosotros nos hemos acostumbrado al enfoque reactivo y eso es muy costoso para nosotros como país. Entonces, ¿verdad? Mientras se va tratando de establecer acciones en el mediano, corto y largo plazo, también hay una labor preventiva que es importante que se realice, de forma que se pueda contener la situación lo más que se pueda, mientras se puede ir corrigiendo en el tiempo, digamos, las diferentes situaciones. Eso implica que si las instituciones tienen que sentarse, revisar temas como este que mencionaba doña Yorleni, ¿verdad? De los planes reguladores, ¿verdad? Las coordinaciones entre el MIBA con las municipalidades, con el BAMBI, con el INBU, ¿verdad? Con la Comisión Nacional de Emergencias, porque hay un porcentaje muy importante de asentamientos que están en zonas de vulnerabilidad, ¿verdad? De desastres. Entonces, bueno, ese conjunto, digamos, en síntesis, desde la perspectiva de nosotros, teniendo claro el problema y teniendo claro cuáles son los primeros pasos que es necesario dar, esas son como las primeras acciones que uno esperaría que se den, ¿verdad? Pues, junto con ya el desarrollo de otras acciones que puedan ser, digamos, para ir atendiendo las causas estructurales del problema. Sí, pues ojalá, doña Marcela, piensa uno, ojalá, de verdad, porque por lo menos que el tema se visibilice, ya es un paso. Ni qué pensar en planes reguladores si es que no existen. ¿Para qué meterlos en un plan regulador si es que ni siquiera existen? Pero visibilizarlo, saber que ahí está y que es un problema complicado, sí, pero es un problema que tiene que tener alguna salida. Por lo menos es la reflexión que nos pueda dejar su intervención. Doña Marcela Aragón, repito, ella es gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Ciudades de la Contraloría, a propósito de este documento que fue entregado en las últimas horas sobre la forma como ha crecido este fenómeno en el país de precarios o tugurios o barrios o asentamientos, como lo quieren llamar, así como lo decíamos al comienzo. Doña Marcela, le agradezco mucho que nos haya acompañado, que haya compartido todas estas reflexiones y pues, esperamos seguir en la tarea. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que tal vez es importante, ¿verdad?, que nosotros no perdamos como la esperanza de que sí tenemos condiciones para poder emprender acciones y tener la voluntad de lograr las cosas. Ojalá. Doña Marcela, un feliz fin de semana.
Igualmente, hasta luego, gracias. Son las 2 de la tarde, 30 minutos. Vamos a cumplir unos compromisos rápidamente. Regresamos porque en la segunda parte de este programa hoy, dedicado a este tema de vivienda de los asentamientos, en la segunda parte estaremos hablando también con el Colegio Federado de Ingenieros y este documento que se llama Pensar en Costa Rica, donde vienen planteamientos, retos que le plantean ellos también a los candidatos a la presidencia, por ejemplo, de algo que se llama así, Pensar en Costa Rica. 2 de la tarde, 30 minutos, ya volvemos. Asiento Extra por Extra Radio. Segunda parte de este trabajo especial de Asiento Extra con un tema que nos debe llamar a todos a la reflexión, a las instituciones a la acción y como sociedad todos finalmente a poner sus ojos en algo que parece que muchas instituciones mejor quieren girar la cabeza para otro lado o taparse los ojos y no verlo como problema. Está ahí y hace parte de la vida y finalmente no pasa nada. Si siguen creciendo, ¿qué va a pasar? O le invaden la propiedad a alguien, una propiedad que después genere enfrentamiento con las autoridades, entonces con bajocs, con vagonetas, los quitan de ahí, simple y llanamente se vuelven un problema de un día, noticia de un día, y después no pasa nada, después aparece otro asentamiento y así sucesivamente. Lo que ha pasado y lo que denuncia precisamente la Contraloría en este informe es que estamos hablando de 576 asentamientos, 64,000 hogares involucrados en un fenómeno que ha crecido un 50% desde el año 2013. Voy a saludar al ingeniero Maynor Rodríguez, que ya está con nosotros a esta hora. Don Maynor, bienvenido a Asiento Extra. ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes. Realmente es muy importante para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos seguir haciendo énfasis en la importancia de enfrentar un tema de altísima relevancia para el desarrollo del país y para la estabilidad de muchísimos sectores y para generar muchísimas oportunidades de crecimiento, de mejoramiento de calidad de vida de un grupo de personas que normalmente tienen condiciones infrahumanas en su espacio en donde viven. Así que pues un gusto de estar aquí con ustedes y a la orden en lo que podamos colaborar. Sí, gracias, ingeniero. Que en principio se pensaba, ese es otro país, ¿no? Ahí hay otra Costa Rica, distante años luz de la glamurosa que conocemos, de la que a nivel internacional pues tenemos una muy buena imagen, de la que quizás pues poco se habla y es evidente, pero finalmente es eso, ¿no, ingeniero? Piensa uno, ¿ese es otro país? Sí, así es otra realidad. Estas son zonas con condiciones muy inadecuadas. El asentamiento informal o el asentamiento en precario es una expresión al derecho a la ciudad. La gente, todos queremos vivir en la ciudad porque la ciudad es el medio que nos da las mejores condiciones de servicios para crecer. La ciudad nos da educación, nos da salud, nos da empleo, nos da recreación, nos da culto. Y esto de los asentamientos precarios es la presión social que se ejerce por parte de las familias de menos ingresos a poder seguir viviendo en la ciudad. Por eso muchos de los asentamientos precarios son en la ciudad y muy pocos en las zonas rurales, porque las familias quieren y necesitan seguir viviendo en la ciudad para poder tener sus medios de vida. Entonces es una expresión que se ha venido dando, que se dio muy fuertemente primero en los años 80 y a partir de ahí nace el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda con la creación del Banco Hipotecario de la Vivienda y nace con esa inspiración. La principal razón para haber creado el Banco Hipotecario de la Vivienda fue haber tenido o buscado una respuesta rápida, una respuesta adecuada para atender los asentamientos precarios. Pero con el tiempo hemos ido perdiendo esa capacidad, con el tiempo los asentamientos precarios se han ido complicando más, han tenido una serie de connotaciones, una serie de fenómenos cada día más complicados y entonces
hemos perdido esa capacidad, no ha sido un tema importante para ninguno de los gobiernos Sí, pasados, ni sí, para este. Y bueno, nos alegra muchísimo que la Contraloría de la República haya puesto este tema en la opinión nacional y en la atención de las autoridades para que busquemos respuestas. sí. Ingeniero, le voy a leer a usted y a nuestros oyentes también algo que me llamó mucho la atención ayer buscando documentos sobre el tema de los precarios en el país. Con una pregunta que le voy a hacer más adelante, ¿qué país, para que lo vaya registrando de una vez, qué país ya ha logrado o es ejemplo de cómo se enfrentan los precarios? Pero quiero primero leer este documento porque me llama mucho la atención. Fue escrito en el 2015, estamos hablando de hace 10 años, que habla del desafío de los asentamientos precarios en Costa Rica. Y el texto dice: los objetivos de desarrollo sostenible, la propuesta actualizada de Naciones Unidas para los próximos años, que es pieza clave en la agenda del desarrollo global, y el objetivo expresa textualmente: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para el 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Aparece publicado en el Diario Extra el 10/11 del 2015. Al sol de hoy, con todas estas buenas intenciones, al sol de hoy lo que estamos viendo con base en la Contraloría es que vamos para atrás, ingeniero. Así es, vamos para atrás porque cada vez los asentamientos precarios van creciendo, sobre todo en densidad. Primero, pues, crecen más asentamientos, se hacen más asentamientos, pero también se hacen más densos. Ahí los asentamientos precarios se van haciendo con ranchos de 2 niveles, incluso es posible ver en estos asentamientos ranchos hasta de 3 niveles, Sí, ¿verdad? Y sí. entonces, aparte de que hay más asentamientos, se van haciendo más densos porque se va masificando, se va generando muchísimo más nivel de hacinamiento en las familias, lo que realmente repercute en un problemas sociales mucho más grandes. El hacinamiento genera más presión por el agua potable, más presión por la electricidad. Normalmente tienen redes inadecuadas de agua potable y de electricidad. Generalmente por eso ocurren algunos tipos de incendios. Ujú. También tienen más dificultades para el acceso, más dificultades para la canalización de las aguas de lluvia, ni qué decir para el buen manejo de las aguas negras, que realmente representan un riesgo enorme para la salud. Y también temas sociales como haber más hacinamiento genera normalmente muchísimo más agresión, muchísimo más presiones sociales, muchísimo más depresiones, muchísimo más ansiedad, genera muchísimo menos condiciones para que los niños puedan crecer adecuadamente. Y también el tema de la delincuencia, o sea, Ujú. es un tema fundamental, eso es un tema que realmente hay que darle una atención especial al tema de la delincuencia, la presencia del narcotráfico en este tipo de asentamientos de distinta índole, todos los procesos que hay. Entonces, realmente el tema del precario es un tema bastante complejo, es un tema que se escapa de las posibilidades de las autoridades de vivienda, pero que se necesita que las autoridades de vivienda lo lideren con el apoyo de otras instancias del sector estatal, como el Ministerio de Seguridad, como el Ministerio de Salud, como el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el IMAS, el ICE, Fuerza y Luz. O sea, es una necesidad de hacer una estrategia país absolutamente integrada del sector público, del sector estatal, que no existe esta integración, no Sí. existe ninguna estructura, no existe ningún plan, ningún programa, no existe ninguna estrategia. Esto queda evidenciado en el estudio de la Contraloría y en todos los estudios que hemos realizado en el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, también en otras instancias en la Universidad de Costa Rica y en otras organizaciones en las que trabajamos este tema, don Ajá. Henry. Ahora sí la pregunta, ¿qué país ha sido ejemplo en esto, ingeniero?
¿Qué país, dice uno, vea, es que ahí lograron desarrollar una estrategia o una política de gobierno que logró erradicarlos o por lo menos controlarlos o hacerlos más dignos, algo? Fíjese que hay pocas experiencias exitosas en este tema. México hizo muchísimo en esto, pero lo hizo con una problemática de que atendió estos asentamientos y se llevó a vivir a la gente muy largo de la ciudad y generó una serie de problemáticas en ese sentido. Creo que República Dominicana es uno de los casos que tiene una comisión de atención a asentamientos precarios, que es un buen ejemplo. Santo Domingo tiene precarios muy, muy fuertes, muy grandes, muy complicados, pero en realidad República Dominicana sí tiene una secretaría nacional para la prevención y la erradicación de y los asentamientos precarios. Creo que eso es un buen ejemplo porque nos permitiría algo que nosotros hemos planteado y que en el documento que mencionaba Henry ahora al inicio de pensar Costa Rica, casualmente lo estamos planteando, la necesidad de crear una secretaría técnica, una secretaría de gestión de asentamientos precarios. Y nosotros proponemos que esa secretaría tenga una instancia de alto nivel por lo relevante del tema, que quizás sea el Ministerio de la Presidencia en donde se debería instaurar, sí, con mucho liderazgo del Ministerio de Vivienda, evidentemente, pero que esté conformada por varias instituciones del Estado, como lo mencioné anteriormente, de forma tal que haya una estrategia, que existan indicadores de gestión, indicadores de éxito. No existen indicadores de gestión, no existen programas. Debería haber un programa de atención, de erradicación a Ajá. asentamientos precarios y deberían haber recursos específicos para eso. Los precarios que se atienden en el país al año son muy pocos, trabajará unos 3 o 4 por año con los mismos recursos que tiene el Banco Hipotecario de la Vivienda, con el Fondo Nacional de Subsidios de Vivienda, pero debería haber una Claro. asignación específica que el Estado asigne exclusivamente para la atención de asentamientos precarios. Eso nos daría la posibilidad de que pongamos mucho más enfoque en este tema y también que las autoridades del gobierno, sea el gobierno que sea, o el Estado, para no hablar de un gobierno, tengan indicadores de gestión sobre esto, o sea, que se le pida cuentas al gerente general del Bambi, a la junta directiva del Ajá. Bambi, por cuántos asentamientos precarios está erradicando el Bambi al año, se le pida cuentas a los ministros, a las ministras de vivienda por la erradicación de precarios, es un elemento fundamental y ahora en este documento Pensar Costa Rica, que lo que busca es generar guías de apoyo para la construcción de los planes de gobierno, sería fundamental que puedan generarse indicadores de gestión sobre el tema de atención a asentamientos precarios. Claro, es que, ingeniero, del documento que usted dice que le he mostrado a nuestros oyentes y televidentes, a los oyentes les he narrado el contenido de este informe que se llama así Pensar en Costa Rica del Colegio Federado. Le hacía la pregunta qué ciudad o qué gobierno o qué país ha logrado enfrentar el fenómeno de los asentamientos. Y en el documento, en la página 231, encontré algo que a mí me llamó mucho la atención, porque claro, quizá la ministra en la entrevista que le hicimos en la mañana decía que aquí pues se piensa más en dar en vivienda que en arreglar el problema. Y en el documento de ustedes del Colegio Federado hay algo que llama la atención y por qué no podría ser una muy buena solución, por lo menos paliativa, si se quiere, en ese caso. Porque dice, se propone, además, que la atención en sitio no sea únicamente de viviendas, sino que el complejo urbanístico venga acompañado de equipamiento social, como áreas verdes, sitios públicos para hacer deportes, sitios para atender programas como clases de música o pintura, sitios para atender a niños, a adultos mayores, aspectos que deben ser incorporados dentro de una estrategia de atención como programas para promover el emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿No es una estrategia interesante esto, para explicarlo un poquito, y si lo estoy interpretando bien usted me dice, ingeniero, que es perfecto, ya existe el asentamiento, ni modo, ahí está. Ahora, ¿cómo le mejoramos la calidad de vida a esta gente? ¿Por qué no le creamos espacios donde pueda
como cualquier ciudadano de este mundo, pueda tener un espacio verde, compartirlo, estar con los hijos, que tengan clases de música, etcétera. Es decir, calidad de vida dentro de una vida que ya de por sí es complicada. Sí, hay varios aspectos muy importantes en esos que usted menciona, don Henry, y es que efectivamente una de las primeras cosas que hay que hacer es definir cuáles asentamientos precarios se pueden atender en sitio y cuáles hay que erradicar. Esa es una de las preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Cuáles de los 576 asentamientos precarios puedo atender ahí mismo? Porque tengo condiciones, porque el suelo se puede mantener ahí, porque claro. la regulación lo permite, Claro. porque los servicios son los adecuados, porque no hay condiciones de riesgo. ¿Cuáles se pueden atender ahí y cuáles hay que erradicar porque las condiciones de riesgo son muy altas, porque están en zonas donde no se puede construir, porque la tierra no se puede adquirir, por algunas específicas razones? Una de las primeras respuestas que hay que tener es cuáles atiendo en sitio y cuáles tengo que erradicar en otro lugar. Entonces, cuando uno tiene ya esa pregunta resuelta, el siguiente paso es casualmente el que usted dice. Y preguntándome usted sobre experiencias exitosas, en el primer gobierno de Lula da Silva, en Brasil, hay experiencias muy bonitas que las favelas que podían atenderse en sitio, lo primero que hacían era limpiar una parte de esa favela en términos de espacio y construir obras comunitarias, obras de deporte, de recreación. Se generaban esos espacios y a partir de ahí se empezaban a mejorar las unidades habitacionales de la favela. Se empezaban a construir edificios verticales Ajá. para poder tener un poco más de espacio, para poder tener un aire más puro, para tener mejores áreas verdes y demás. Pero en ese gobierno, que es una experiencia muy exitosa, se empezó por hacer las obras comunales. ¿Por qué? Porque las obras comunales le permitían a los niños ir a música, ir a jugar fútbol, a hacer otros deportes, caminar, correr, hacer atletismo, bailar, tener una serie de actividades que ayudaban a que los niños tuvieran una posibilidad de salirse de ese espacio tan hacinado en el que cada uno vive. Entonces, efectivamente, esa es una de las propuestas que nosotros hacemos en este documento Pensar Costa Rica del Colegio Federado, de que realmente empecemos a trabajar. Y existe un mecanismo que se llama bono comunal, que casualmente se creó para eso, pero se ha distorsionado. O sea, es un mecanismo que se creó para hacer infraestructura, sobre todo en los lugares donde no había infraestructura adecuada. Y se ha estado utilizando para otras cosas que pues son importantes, pero que deberían ser responsabilidad de los municipios, por ejemplo, para hacer gimnasios y cosas de ese tipo que son responsabilidades de los gobiernos locales y no del tema de vivienda. Entonces, el bono comunal, que es un mecanismo que existe, debería enfocarse casualmente a eso que usted menciona, a generar esta infraestructura, estos espacios para crear condiciones adecuadas. Y en Nacarpio se han hecho cosas interesantes. En Nacarpio se han creado algunas estructuras, algunos espacios donde los muchachos pueden ir a música, pueden ir a hacer deporte, pueden ir a bailar, pueden hacer ciertas actividades de recreación y actividades educativas que les permiten salir adelante. Pero el caso de la Carpio es uno de los casos específicos que hemos tenido por años y no atendemos. O sea, vamos haciendo algunas cositas ahí minúsculas, algunas cosas cosméticas, pero no le entramos de lleno al tema de la legalización, al tema de generar un espacio adecuado para que la gente pueda vivir y pueda crecer. Iba a decir exactamente eso de la Carpio. Ahora que estaba leyendo ese documento, pensé en la Carpio, en cómo, aunque no se vaya a quitar un asentamiento de ese tamaño ya histórico, por lo menos hay dignidad y por lo menos el hecho de que ahí esté esta escuela de música, de la que hemos hablado tanto nosotros aquí, hemos escuchado la música que hacen, a su directora. Estas son cosas que aportan mucho a la calidad de la gente que vive ahí. Ahora, la otra parte, ya para ir cerrando, ingeniero, le preguntábamos ahora a doña Marcela de la Contraloría si el hecho de que haya tanta institución haciendo o pensando en lo mismo no enreda mucho cualquier estrategia para sacar adelante, bueno, cualquier plan para atender a los asentamientos. Es que en realidad como no hay planes, no hay primero tiene que haber una estrategia.
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo, primero, un poco analizar el problema con más detalle y primero pedir una estrategia? Pero como ni siquiera hay estrategia, menos hay programas y menos hay proyectos, y cualquier cosa que se haga va por caminos que no sabemos a dónde llegar. Entonces, lo primero que como país tenemos que hacer casualmente es crear una estrategia y crear una estructura para esto. ¿Cuál es el problema? Que usted le pregunta al Banco Hipotecario de la Vivienda cómo está enfrentando el tema de los asentamientos precarios y no sabe. El Ministerio de Vivienda lo que le puede decir a ustedes es que tienen un departamento que lleva las estadísticas, pero no tienen un área de gestión de atención a asentamientos precarios. No existe eso. Entonces, si no existe gente dedicada a tiempo completo, no existe un liderazgo, no existe una estructura, no existe una estrategia, y no se pueden hacer las cosas. O sea, cualquier cosa que hagan los funcionarios de muy buena forma, de muy buena eh, intención, no va a llegar a nada porque no existe una estrategia concreta, específica, bien dirigida, con programas, con proyectos, con responsabilidades, con indicadores de gestión, y que es lo que la Contraloría señala con muy buen tino que necesitamos hacer. ¿Usted tiene fe, ingeniero, finalmente, ingeniero Maynor, tiene fe en que esto tiene salida o es un tema del que vamos a seguir hablando mucho tiempo porque no se ve en el camino alguien que le quiera meter mano de lleno a un tema así? Bueno, yo creo que siempre hay que tener fe, ¿verdad? A es- si vemos los ciclos de gobierno, pues a este gobierno le queda le queda muy poco tiempo, pero bueno, si se tuviera ese interés en el tema, al menos le daría tiempo para plantear una estrategia. Me da mucha fe y esperanza lo que estamos haciendo en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de que con este documento podamos impactar e incidir en los candidatos a la presidencia para que alguno de ellos que llegue entienda que este es un tema prioritario. Y por eso creo que ahí podríamos incidir. Claro, necesitamos que las personas que asuman estos puestos sean personas que tengan amplio conocimiento del tema, para que no tengan que llegar a aprender, sino que ya lleguen con las capacidades y el conocimiento necesario para empezar a trabajar. Pero ojalá no lo piensen hacer ya cuando empiecen el 8 de mayo, sino más bien que tengan un plan, una estrategia definida antes de que sean electos, que sea parte de sus programas de gobierno, y esa fe tenemos, ese es el objetivo que como Colegio Federado tenemos, de que este documento, que estas reuniones que vamos a tener próximamente con todos los candidatos a la presidencia, este sea un tema que sea importante para ellos y que realmente puedan implementar dentro de sus programas de gobierno acciones y dentro de los cuadros que van creando, dentro de las personas que van integrando en sus equipos para la gestión de gobierno y al menos inicialmente para el plan que se va haciendo, pues tengan personas que conozcan de este tema o que estudien, que se informen de todos estos informes de la Contraloría, los informes que hemos hecho también en el Colegio Federado ya por muchos años, pero sí hay que hacerlo, si no vamos a tener una bomba de tiempo en estos lugares. Nosotros en el Colegio Federado, que hacemos junto con la Universidad de Costa Rica y la Fundación Gestionando Hábitat, en el 2023 hicimos un documento sobre este tema y de la relación del COVID y los asentamientos precarios. Y había una absoluta relación en la concentración que había en los asentamientos precarios en el COVID. O sea, Sí. de la necesidad de que estos asentamientos concentran una serie de problemas de salud muy, pero muy importantes. Claro, O sea, claro. si queremos resolver los problemas de salud más relevantes, hay que atender a las familias que viven en los precarios. Si queremos atender los problemas de seguridad más relevantes, hay que atender los asentamientos precarios. Si queremos atender los problemas de deserción escolar, hay que trabajar en los asentamientos precarios. Y así le puedo ir mostrando cosas que no tienen que ver ni con los bloques, ni con las varillas, ni con las láminas de zinc, cosas que tienen que ver con temas realmente sociales. En este estudio que hicimos en 2023, tomamos de base un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que se llamaba Más vale más el código postal que el código genético. Es decir, es más importante para producir, para generar desarrollo,
el lugar donde usted vive que los genes que usted tiene. O sea, es más importante para el tema de salud vivir en un ambiente sano que tener una condición genética súper sana. Sí. Esa es una frase que es muy, muy fuerte del banco, ¿verdad? Que dice así, ¿verdad? Es más importante el código postal que el código genético. Y así hay muchos estudios que hemos realizado sobre el tema de la salud, y ni qué decir si nos metiéramos un poco más en el tema de seguridad, todo lo que podríamos resolver como país si somos capaces de plantear una estrategia en este tema. Pues bueno, ingeniero, se nos ha acabado el tiempo, se fue muy rápido el tiempo y hubiéramos querido más, pero bueno, por lo menos es una pincelada de todo un tema, de un gran problema nacional, que ojalá ahora en campaña política pues escuchemos algunos planteamientos, o por lo menos se puedan escuchar ideas para enfrentar este fenómeno. Ingeniero Maynor Rodríguez, que es experto del Colegio Federado de Ingenieros, hoy aquí en Asiento Extra. Don Maynor, un feliz fin de semana. Un gusto, don Henry, y un fin de semana a todos, muy, muy provechoso. Gracias, que me la haya muy bien. Gracias también a Francisco León, a Rodo, que estuvo esta tarde con nosotros, también en la producción. A ustedes, oyentes, que pasen un bonito fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 5 de la mañana, aquí en estos mismos micrófonos, a las 5 en punto de la mañana, el lunes, si Dios quiere. Adiós. Asiento Extra, donde la noticia se analiza con profundidad y experiencia. De lunes a viernes, de 2 p.m. a 3 p.m. y de 8 p.m. a 9 p.m. Acompaña a los directores de noticias del Grupo Extra y a un equipo de periodistas experimentados en un espacio dedicado al análisis de los temas más relevantes. Entrevistas exclusivas con los protagonistas de la actualidad. Debates y perspectivas que te ayudarán a entender mejor cada historia. Información clara, directa y fundamentada, al alcance de todos. Sintonizanos en 92.3 FM o conectate en línea en extraradiocr.com. Asiento Extra, el programa que lleva la noticia al siguiente nivel.